Me despido en esta ocasión aquí en Tiempo de Paz citando estas hermosas y sabias palabras del apóstol Pablo en Filipenses 4:9 que nos dice: pongan en práctica lo que han aprendido, recibido y oído. Así el Dios de paz estará con ustedes. Esta es la clave para seguir creciendo en la palabra del Señor y en su voluntad. Nosotros nos vemos en un próximo capítulo aquí en Tiempo de Paz. Sigue en la sintonía de Nuevo Tiempo, canal de esperanza. Que Dios te bendiga. Tiempo te alabaré, Señor. En la abundancia y en la escasez cantaré. Mejor que la vida es tu presencia, oh Dios, y tus bondades inundan mi corazón. Más vale perderlo todo que estar sin ti. Aunque nada yo tenga, me gozaré. Mejor que la vida son tus caricias, oh Dios, y tus bondades inundan mi corazón. Perderlo todo que estar sin ti. Aunque nada yo tenga, me gozaré. Mejor que la vida es tu presencia, oh Dios, y tus bondades inundan mi corazón. Yo dormiré, Señor, porque es tu amor, esperanza para vivir. Siempre declararé de tu fidelidad, aunque este mundo se caiga en pedazos. Siempre hermoso amor
Hola apreciados amigos, en esta ocasión queremos darte la bienvenida una vez más a el cual es tu programa, a tu familia, Tiempo de Paz. Queremos en esta hora también invitarte para que demos continuidad a la serie de temas que hemos estado emprendiendo titulada Héroes Anónimos. Hemos percibido que en medio del anonimato muchos personajes que no son primeros personajes, sino personajes a lo mejor secundarios, han desarrollado testimonios de fe, testimonios de convicción y de integridad que nos dejan algunas reflexiones y elementos importantes para nosotros considerar hasta entonces. Son héroes porque las contribuciones que hicieron en su tiempo, que han hecho a lo largo de la historia y que nos otorgan a nosotros a nivel espiritual, son bastante considerables. Así que es por eso que nosotros hemos tomado a bien en este día iniciar un nuevo programa, un nuevo capítulo, con un nuevo personaje en esta tu serie, Héroes Anónimos. Antes de tocar el tema o el personaje del cual hablaremos el día de hoy, o los personajes, queremos encomendar este programa o la dirección, la conducción de este estudio y el análisis de la palabra del Señor en las manos de Él. Queremos solicitar también que el Espíritu Santo nos acompañe. Por eso te invito allí donde estás a que me acompañes a hacer una oración y le solicitemos a Dios que Él sea dirigiendo este estudio. Oremos. Bondadoso Dios, en este momento, Señor, queremos aprender de ti, queremos conocer acerca de tu voluntad. Y para poder lograrlo, Señor, comprendemos que tu presencia es necesaria en nuestro medio. Por eso rogamos, Señor, que te hagas presente, nos acompañes, dirijas nuestros pensamientos, dirijas nuestro estudio y que sea de edificación y de riqueza para nuestras vidas y nuestras vidas espirituales. Lo agradecemos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. El programa del día de hoy, en el personaje que nos centraremos, lo encontramos en el segundo libro de Reyes, el capítulo número 5 y el capítulo 6 y el capítulo 7. En esos dos capítulos, el día de hoy, nosotros estaremos meditando, conversando y por cuestión de tiempo no vamos a leer todos los versículos, pero sí podemos leer en nuestros hogares. Ahí nos queda como tarea el poder analizar todo el capítulo 6 y el capítulo 7 para un mayor entendimiento del contexto de la historia y de los personajes que el día de hoy nosotros vamos a conocer. Pero para narrarles y poder contextualizarnos un poco, en esta hora yo quiero comentarles que el pueblo de Israel, el pueblo de Israel que tenía como capital Samaria, en aquel entonces, en ese momento, ellos estaban en guerra con el pueblo de Siria. Lo comentábamos en uno de los programas anteriores donde Naamán fue a Israel, así a Samaria más específicamente, para recibir la sanidad y la restauración de su lepra. En ese conflicto que el pueblo de Israel tenía con Siria, dice que el pueblo sirio ejecutó o empezó o emprendió un ataque hacia el pueblo de Dios o hacia el pueblo de Israel. Y dice que a causa de la incredulidad que el pueblo estaba teniendo o el mal momento a nivel de relacionamiento con Dios que el pueblo estaba teniendo, a lo mejor la presencia de Dios no estaba enteramente integrada a ellos. A causa de la decisión que ellos mismos habían tomado, la presencia del Señor se había retirado. La protección del cielo no contaba con ellos y Dios había permitido también que los sirios llegaran. Y dice que los sirios llegaron y sitiaron, es decir, encerraron o rodearon a toda la ciudad de Samaria. Y aquí es donde se introduce la historia de este momento. Y dice que ese sitio, a causa de ese sitio o a causa de ese acorralamiento que ellos sufrieron o a causa de ese encerrón que les hicieron, se suscitó una gran hambruna ahí en medio del pueblo. Yo quiero que me acompañes ahí a Segunda de Reyes, el capítulo 6, el versículo 25. Dice el relato bíblico: a consecuencia de aquel sitio hubo una gran hambruna en Samaria. Tan dura era, tan fuerte era la hambruna, que la cabeza de un asno se vendía por 80 piezas de plata y la cuarta parte de un cap de estiércol de palomas por 5 piezas de plata. Es decir, era tanta el hambre en el que el pueblo de Samaria o la ciudad de Samaria había caído a causa de que estaban rodeados. Nadie podía salir, nadie podía entrar, no había comercio, la agricultura o las actividades de producción de alimentos estaba completamente cerrada, los tesoros que estaban almacenados, tesoros de alimentos que estaban almacenados,
todo se había acabado. Y dice que lo poco que quedaban eran elementos ya incomestibles, por decirlo así, que traían o hacían parte de animales. Y me llama la atención que allí dice que la cabeza de un asno, era tanta la hambruna que la cabeza de un asno, la cabeza de un burro, dice que valía 80 piezas de plata. Era mucho dinero. Un asno entero, en términos de proporción de los costos de aquel entonces, un asno entero podía valer en condiciones normales 5 monedas de plata, pero en esta ocasión 80 monedas de plata solamente valía la cabeza de un asno. Era tanta el hambre que estaba sufriendo. Saben que a causa del sitio también dice que los costos de todas las cosas incrementaron, y en especial los alimentos que estaban en el momento era ese, el cabeza de asno, y dice que también habían estiércol de paloma. Y dice que un cuarto de estiércol de paloma tenía el valor de 5 monedas de plata. Esto era una cantidad de dinero considerable. Por un poco de dinero, por un poco de ese material, no sé, de alimento, de estiércol de paloma, que no sé qué tanto provecho se le pudiera sacar en términos nutritivos. Así que era bastante lamentable y deplorable la hambruna que estaba sufriendo el pueblo de Samaria, el pueblo de Israel. Y es en ese momento incluso que la historia narra allí en Segunda de Reyes capítulo 6 y el capítulo 7, que incluso era tanta el hambre que estaban sufriendo que el rey se estaba paseando por las murallas. Y mientras el rey se estaba paseando por esas murallas, en ese momento dice que una mujer allí en la parte de abajo de las murallas, en la parte de adentro de la ciudad, le grita y le dice: Señor rey, ayúdanos. Estamos pasándola mal, estoy pasando mal y necesito que me ayudes. Y el rey le dijo: mujer, ¿pero en qué te puedo ayudar? No tengo comida, no tengo trigo, no tengo cebada, no tengo nada, no tengo alimento para proveerte y ayudarte. Y dice que esta mujer dijo: no, yo necesito que me ayudes haciéndome justicia. Y él le dijo: ¿cómo que haciéndome justicia? Y ella le explica la situación y le dice: esta otra mujer con la que estoy no es una mujer justa. Nosotros hicimos un compromiso. El compromiso era que el día de ayer nosotros nos comíamos a mi hijo y el día de hoy debíamos comernos al hijo de ella, y ella lo ha escondido. Dice que fue tanta la indignación del rey de que su pueblo, a causa de el estar allí encerrados o acorralados, había caído en la condición del canibalismo, que el rey se indignó tanto que tomó sus vestiduras y las rompió. Y en señal de indignación caminó por todas las murallas, mostrando la profunda necesidad o la profunda indignación que sentía, la profunda pena que sentía de que su pueblo estuviera en lamentables condiciones. Mis apreciados, es allí donde nosotros percibimos que la consecuencia más terrible de alejarnos, apartarnos o decidir en contra de Dios son esos momentos de hambruna, momentos donde no gozamos de los privilegios que vienen directamente del cielo. En ese momento el pueblo estaba en tal condición que vendían el alimento que no se comía, las cabezas de un asno, estiércol de paloma, habían caído en el canibalismo. Era una condición muy terrible. Y es aquí donde se introducen los personajes que en el día de hoy nosotros sacaremos provecho por medio de las lecciones espirituales que podemos obtener en la experiencia de ellos. Yo quiero que me acompañes allí en Segunda de Reyes, el capítulo 7, y en el contexto de la hambruna que el pueblo estaba sintiendo, en el contexto de comer cabeza de asno, comer estiércol de paloma y comer, incluso llegar al punto del canibalismo, se presenta lo que dice el versículo 3. Había a la entrada de la puerta de la ciudad, de las murallas, 4 hombres leprosos, y se decían los unos a los otros: ¿por qué estamos aquí esperando la muerte? Si tratamos de entrar a la ciudad, moriremos en ella por el hambre que hay dentro de la ciudad, y si nos quedamos aquí también vamos a morir. Vamos pues ahora y pasemos al campamento de los sirios, y si ellos nos dan la vida, viviremos, pero si ellos nos dan la muerte, moriremos. Al final y al cabo vamos a morir. Y dice el versículo número 5, se levantaron pues al anochecer para ir al campamento de los sirios, y al llegar a la entrada del campamento de los sirios encontraron que no había allí nadie, dice las Escrituras. Jehová había hecho que en el campamento de los sirios se oyera un estruendo de carros, ruido de caballos
y un estrépito de un gran ejército, por lo que se dijeron los unos a los otros: el rey de Israel ha tomado a otros reyes, a sueldo a otros reyes de los que están los heteos y a lo mejor de los reyes de egipcios, para que vengan y nos ataquen a nosotros. Así que se levantaron y huyeron al anochecer, abandonando sus tiendas, sus caballos. Dice también que abandonaron sus asnos y el campamento en el que ellos estaban refugiando allí. Huyeron para salvar sus vidas. ¿Saben? Aquí encontramos por medio de estos 4 personajes anónimos que eran leprosos, que estaban sufriendo de esta lamentable enfermedad de la que ya hemos hablado, que es una degradación integral. Encontramos lecciones maravillosas. El Señor se vale hasta de enfermos que están en una condición de moribundos. Imagínense ustedes la escena que está aconteciendo. Si el pueblo que está dentro de la ciudad está pasando por un terrible momento, una terrible hambruna, y los que vivían afuera, refugiados o desterrados más bien de la sociedad a causa de su lepra, dependían del alimento de los que estaban adentro, imagínense cuánta hambre más no podían estar sufriendo estos leprosos que vivían allá afuera. Seguramente ellos tenían su chocita o su comunidad unos pasos más alejados de la ciudad. Pero a causa del hambre que estaban padeciendo, a lo mejor se acercaron allí a la puerta cerca de la muralla a ver si alguna basura que ellos botaran podían sacar provecho de ella para solventar su necesidad de hambre, para sustentarse. Estaban allí prestos esperando cualquier tipo o cualquier grano que pudiese caer para ellos poder solventar la necesidad profunda que ellos tenían en sus estómagos. Era tanta la condición en la que ellos estaban. A lo mejor la comunidad de esos leprosos era más grande, pero a causa de la lepra, la enfermedad de ellos, más el hambre que estaban padeciendo, a lo mejor la comunidad de los leprosos se había reducido a 4 personajes que terminaban vivos. Y sabemos todos, hemos conversado que la condición de la lepra es una degradación, sus extremidades se perdían, se le caía la piel, estaban en proceso de descomposición, olían mal en medio del mal olor, estaban desechados por la frustración de no contar con sus seres queridos. Y dice que el Señor se valió de estos hombres frustrados, rotulados como separados de la sociedad, marcados como leprosos, como inmundos, como personas no aptas para vivir con otras personas, desechados como objetos o como animales. Dice que fueron puestos a un lado. El Señor se valió de estos personajes para hacer una gran obra. ¿Y cuál es la marca o cuál es el elemento o la característica distintiva que marcó la diferencia entre estos leprosos y el resto de las personas del pueblo de Israel? El resto de las personas del pueblo de Samaria que estaban allí dentro padeciendo de hambre y comiéndose unos a otros. ¿Cuál fue el factor que distinguió a estos 4 hombres de los otros que estaban adentro? Los otros estaban allí esperando que algún acto milagroso pudiese acontecer y donde ellos pudieran ser librados. Mientras tanto, los leprosos que estaban allí afuera llegaron a la siguiente conclusión: nosotros estamos aquí. Por la lepra y el hambre nos estamos muriendo y ya muchos de nosotros han muerto. Si nosotros entramos, podemos morir apedreados, porque si entramos no está permitida la entrada, la gente nos puede apedrear. Y si entramos, igual, ¿para qué entramos? Porque la gente que está adentro también se está muriendo. Vamos a morir adentro, o morimos aquí si nos quedamos, o podemos morir intentando llegar o pasar el círculo o el anillo que está protegiendo o cercando a la ciudad de Samaria. Podemos pasar, a lo mejor los sirios nos digan: miren, son leprosos, dejémoslos pasar, y a lo mejor salvemos nuestras vidas. Y sabe que con esa intención el Señor se valió de la decisión de estas personas, se valió de la capacidad de acción que ellos ejercieron. Y aquí encontramos una de las lecciones más importantes para la vida cristiana que podemos extraer en medio de esta decisión que estos personajes tomaron. Esta lección es que en medio de nuestras vidas cristianas hay diferentes etapas. Hay tiempos de esperar, hay tiempos de orar y hay tiempos de actuar. Saben que en Éxodo, el capítulo 14, el versículo 15, el Señor le dijo a Moisés, en ocasión de estar allí encerrados en medio del mar, en medio de una peña imposible de escalar y en medio del desierto, estaban allí encerrados y venía el pueblo o el ejército de Egipto a matarlos.
dice que en medio de ese sitio que ellos también estaban experimentando, dice que Moisés se pone a orar. Y el Señor en Éxodo capítulo 14, versículo 15 le dice: Moisés, ¿por qué estás clamando o por qué estás orando? No es tiempo de orar. Levántate y anda y marcha. Esto es uno de los versículos más contundentes que nos llaman a la acción. El Señor se vale de la acción, de las acciones intrépidas o valientes también de sus hijos, para darles la libertad. En ocasiones no conocemos la victoria a causa de nuestra cobardía. En ese momento dice que Moisés se levantó, tomó su vara, entró al mar y todos conocemos el gran milagro. El Señor abrió el mar en dos. Aquel que abre puertas donde no las hay, aquel que hace provisión de caminos por donde no los hay, utilizó a 4 leprosos que se decidieron o dispusieron de sus vidas, ya que estaban muertos o de lo poco que les quedaba de la vida, y el Señor se valió de eso para darle una victoria a 4 hombres que soñaron con a lo mejor extender su tiempo de vida un poco más. El Señor se vale de eso, mi apreciado, y es necesario que en nuestras vidas en ocasiones seamos contundentes a la hora de tomar acción con cosas, y más específicamente que seamos contundentes a la hora de tomar acción por Dios. Todos conocemos la historia. Estos 4 leprosos se levantaron, fueron, y cuando llegaron, dice que el Señor multiplicó o amplificó los pasos de esos leprosos al punto en que cuando ese leproso daba un paso o los leprosos daban pasos, dice que aquellos hombres estaban escuchando como un estrépito de un gran ejército que se hubiese reunido para ir al ataque por ellos. Dice que ellos escuchaban como si se hubiese unido el ejército de los reyes de Egipto y reyes de otros lugares para ir al ataque por ellos. Ese es el efecto que causa nuestro Dios. Es el efecto que el Señor puede producir en el momento en que nosotros nos disponemos y tomamos decisiones, tomamos acción por Él. Yo no sé en tu vida en que el Señor te esté haciendo la invitación para que tomes acción. A lo mejor es tiempo de tomar acción en medio de un emprendimiento espiritual, en medio de un emprendimiento a lo mejor laboral en el que el Señor te dice: confía en mí, yo soy el que tengo el control. Él quiere en esta hora transmitirte la intención de que Él es el que lleva las riendas y el control de toda la vida y del universo. Confiemos en Él y tomemos acción y demos pasos de fe en medio de este camino de la vida cristiana. Yo quiero invitarte a que hagamos una oración y depositemos esta confianza, manifestemos esta confianza en las manos del Señor en esta hora. Señor bendito, queremos declarar en esta hora que confiamos, creemos en ti, confiamos que tú eres el que llevas el control de todas las cosas, Señor. Nos depositamos en tus manos en esta hora y queremos, Señor, que tú seas mostrándonos las cosas en las que tenemos que tomar acción para poder proceder en medio de nuestras vidas. Danos también la fuerza para tomar acción, para dar pasos de fe y así prosperar hacia el camino del reino de los cielos, Señor. Agradecemos y oramos todo en el nombre del Señor Jesús. Amén. Dios te bendiga. Hola, ¿estás caminando bajo palabra de Dios? En la antigüedad, Moisés escribió que solo al Señor debemos seguir y rendir culto, cumplir sus mandamientos y obedecerle, servirle y ser fiel. Y cuando Jesús vino a la tierra, dijo: dichosos los que oyen la palabra de Dios y la obedecen. ¿Dónde te encuentras tú pensando en estas palabras? Te invito hoy a cumplirlas. Recibe este mensaje y tendrás más luz para caminar junto al Salvador. Acompáñanos y dale un tiempo de paz a tu vida. Bienvenidos.